Estamos acá con Diego García, el director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Qué tal, Diego? Hola Andrés, bien, gracias. Bueno. Bueno, Diego, cuéntanos cuáles son los planes del distrito, en este caso de la Secretaría de Planeación, con los territorios rurales y en particular con el de Ciudad Bolívar. Bogotá tiene cinco piezas rurales. Tiene la pieza rural del norte, la pieza rural de los cerros orientales. En Sumapaz hay dos, que se llama la de Sumapaz y la de Río Blanco, y a la que te refieres se llama la del Tunjuelo. Tunjuelo tiene dos localidades con área rural, la de Ciudad Bolívar y la localidad de Usme. ¿En qué proyectos estamos nosotros? Desde hace más o menos 8 meses, es decir, agosto del año 2010, se inició el proceso de la revisión del ajuste del plan de ordenamiento territorial. Y lo que hicimos a la fecha fue darle una estructuración a todo el componente rural que tiene la ciudad. Entonces, un plan de ordenamiento tiene 3 componentes: el general, el urbano y el rural. Y se ha venido desconociendo, ha sido precario como el tema de la organización o del modelo de ocupación frente al componente rural, y en eso nos hemos enfatizado y hemos hecho una tarea muy importante en el componente rural. Y bueno, ¿cuál ha sido esa tarea o quiénes y cómo inciden en la definición del poder en estas zonas? Bueno, para el caso de Ciudad Bolívar entonces y las demás localidades, ¿qué se pudo definir? Primero se montan 3 estructuras con las que vamos a empezar a organizar el territorio rural. Entonces una estructura como 3 esqueletos, ¿qué es lo que hace que sean las bases para ordenar un territorio? Hay una que es la ecológica, que llamamos de estructura ecológica distrital. Contiene el sistema de áreas protegidas, las áreas de importancia ambiental, todos los elementos del recurso hídrico, elementos de malla verde o áreas de importancia ambiental y algunos que constituyen el espacio público. La otra estructura que nosotros tenemos es la socioeconómica y espacial. Entonces aquí es donde uno establece cuáles son las áreas en las zonas rurales donde debemos enfatizar unos proyectos de carácter productivo, de conservación o de protección para todo el tema de la actividad rural campesina. Y la tercera estructura es la estructura funcional y de servicios, donde tenemos que garantizar que el tema vial, que el tema de la movilidad, que el tema del agua, de la energía, de las telecomunicaciones, pues se encuentren aptos, disponibles al acceso de la comunidad rural que habita en los territorios rurales. Lo que en Ciudad Bolívar uno podría fuertemente identificar es que, uno, hicimos nosotros un trabajo de relimitación de las áreas que están para exposición de las basuras, es decir, del relleno sanitario. En el plan de ordenamiento del año 2000 se establecieron 265 hectáreas que van a quedar en la vereda de Quiva. Hoy, frente al proceso de revisión de ajuste, hemos dicho no se requieren esas hectáreas por varias situaciones. Una de ellas, porque no podemos seguir afectando a las comunidades rurales con disposiciones de basuras, como es el caso de Mochuelo. La segunda es porque hay importancia de reservas de acuíferos, o sea, las recargas acuíferas más importantes en ese momento que tienen sobre toda la zona sur de Bogotá, hacia los subterráneos de Bogotá, hacia los acuíferos de Bogotá, se encuentran en esa zona de Quiva y se encuentran en esa zona de disposición. Y un tercer elemento es que encontramos un nuevo ecosistema de grande importancia ecológica, que es el subxerofítico o el corredor seco. Solamente hay 3 corredores secos en el país. En Magdalena tenemos uno en la zona del Caribe y tenemos el caso del corredor seco de Cundinamarca y pasa por la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces es un ecosistema poco reconocido, que la gente cree que es un matorral, que parece un pastizal, pero que hoy, frente a las situaciones de adaptación al cambio climático, son esos laboratorios que nos están demostrando cuáles van a ser los fenómenos del estrés climático que van a sufrir los diferentes como ecosistemas por todas las situaciones de clima que estamos sucediendo. Eso está pasando en Ciudad Bolívar, entonces eso fue una ventaja para Ciudad Bolívar muy grande. Entonces reitero, de cambiar de 260 hectáreas que tenemos para la expansión del relleno a convertirlas en áreas de importancia ecológica y ambiental. Una segunda cosa que en Ciudad Bolívar va a pasar, y es que hay unos sitios, unos polos como de desarrollo para el fomento de la agricultura y la entidad campesina que se llaman los centros poblados rurales. Ciudad Bolívar tiene 2 centros poblados actualmente, el de Mochuelo y el de Pasquilla. Con el plan de ordenamiento estamos elevando a centro poblado un tercero, que es el de Quiva. Quiva se convierte en el tercer centro poblado, es decir, un área para que se puedan proveer bienes y servicios, para que la gente pueda acceder a educación, a salud, al bienestar social, cultural que se requiere para las poblaciones. ¿Cómo se definió, por qué se decidió la inclusión de Quiva dentro de los centros poblados? Eso hace parte de un estudio frente a qué tantos pobladores tenemos,
cuáles son sus áreas de accesibilidad para un desarrollo en fomento rural, también porque tiene un valor histórico de la actividad campesina en Kiva. Tú vas a Kiva y encuentras unas condiciones tanto sociales, culturales como urbanísticas, o más que urbanísticas, arquitectónicas, paisajísticas, que permite que sea un centro poblado. Cuando me refiero a urbanístico es única exclusivamente al área poblada, no es a todo el área rural, solamente al centro poblado. Y eso nos determina, frente a otros datos, que se requiere poder incorporar aquí como un centro poblado. ¿Y qué habría que decir respecto a las UPR, a las unidades de planeación rural, y a su implementación en las distintas localidades? ¿Qué cambios va a implicar pues la implementación de las UPR precisamente? Hicimos una tarea también muy interesante en todo el año 2010, y es poder primero hacer una actualización de todo el diagnóstico de las unidades de planeamiento rural. Terminamos un convenio con la Universidad Distrital, un convenio que participó la Secretaría de Ambiente, la UAES, la Secretaría de Hábitat. Hicimos la actualización de la información de lo que contamos nosotros en el área rural en muchos temas. Y con esa actualización de información, entonces, tenemos una nueva mirada de la situación rural. Frente a esa mirada, entonces, tenemos que entrar a hacer el instrumento que precise la reglamentación de las zonas rurales, que es lo que mencionas, que es la unidad de planeamiento rural. Las unidades de planeamiento hoy se encuentran en una especie como de receso, por decirlo de alguna manera, porque el proceso de formulación depende de lo que pasa en el POT, ¿sí? Como que el papá del instrumento de la UPR se llama el POT. Entonces el POT, hasta tanto no defina cómo va a quedar el componente rural, la UPR no sabe qué va a precisar. La UPR ya venía y está formulada, pero como ahora estamos con un nuevo POT, tiene que volverse a ajustar en función del POT. Entonces falta un pedazo muy sencillo. Decimos sencillo porque ya se hizo la tarea ardua del diagnóstico de la base, la prospectiva, los escenarios, y frente al cambio que vamos a hacer con el plan de ordenamiento, pues vamos a modificar unas cosas de la unidad de planeamiento. ¿Qué habría que decir respecto a los intereses de compañías mineras de aumentar sus predios para la producción de materiales en esta zona rural? Y si se permitió, digamos, este aumento en estos terrenos, ¿cómo repercutiría eso en el campesinado de Ciudad Bolívar y en las zonas de reserva de Ciudad Bolívar? ¿Qué hicimos nosotros con el tema minero? Y es que fue también un logro del ajuste, es un logro porque se encuentra en proceso, y es que les hicimos restricciones a la actividad minera. Anteriormente existía una figura que llaman los parques industriales mineros. Esa figura no operó, no funcionó, nunca se implementó. Abolimos esa figura, igual nunca existió en el papel. El caso es que hoy primero hacemos una normalización con la normativa nacional. Entonces nosotros tenemos una normativa que nos dice todas las áreas que usted va a utilizar para extracción minera se llaman áreas de actividad minera. Fuera de ponerle solamente el nombre, lo importante que es que ya existe un plano en donde la actividad minera se puede desarrollar. O sea, ya no cualquiera desarrolla actividad minera donde quiera. Primero, en donde lo establezca la autoridad nacional. Y el caso también en Geominas. Dice, establezca usted aquí, en estas áreas, la actividad minera. Luego, entonces, tenemos que hacer primero una superposición de planos para que la actividad se desarrolle ahí. Pero no nos vamos a quedar ahí solamente. Lo seguido es, si usted no cuenta con el título, o si usted no cuenta con la licencia, o si usted no se encuentra en una área permitida, su actividad no se puede desarrollar. O sea, casi que estamos diciendo que esa tríada es indisoluble. O sea, desen las tres cosas para que su actividad minera se desarrolle. Está en el área permitida, tiene el título y tiene la autorización ambiental, ¿sí? Entonces, pretendemos hacer de esa manera un control fuerte ante la minería ilegal. Esto no quita la responsabilidad de hacer el seguimiento a la responsabilidad de la actividad minera. Pero otra de las cosas que hay que salirle al paso para que la minería no siga generando fuertes presiones ante el campesinado y ante las zonas protegidas es que primero hay que fomentar la actividad rural. Hay que hacer la actividad productiva de Bogotá una posibilidad y una oportunidad rural y productiva de la ciudad. Mire, Bogotá hoy demanda un porcentaje X de alimentos. El caso es que el 1% de los alimentos que demanda la ciudad hoy se proveen de las zonas rurales de Bogotá. El 1%. Pero Bogotá tiene capacidad de proveer hasta el 25% de la demanda de alimentos que requiere la ciudad. O sea, nosotros tenemos un potencial productivo frente a nuestras zonas rurales muy alto. Entonces, eso es una primera tarea. Entonces uno llega y empieza a decir, si acá hay actividad productiva, rural, fuerte, campesina, pues hombre, seguramente me genera más un beneficio económico el poder fomentar la agricultura que fomentar la extracción minera. Pero lo segundo también que es identificar y delimitar las áreas. Tenemos que coger las áreas protegidas y decir dónde están y hasta dónde van. Esas respuestas son ya están resueltas.
Entonces la minería avanza frente a un acuífero, avanza frente a una zona de páramo, avanza frente a un humedal, porque no le están diciendo hasta dónde va. Hoy no tenemos claro nosotros cuáles son las delimitaciones de las áreas protegidas, y es el dilema nacional también que hay. El dilema nacional es que la minería dice, bueno, yo no voy en los páramos. ¿Cuál es la cota de los páramos? ¿Está definida? ¿Hasta cuál es el páramo que me están diciendo? ¿Dónde es Santurbán? ¿Qué es la Colosa? ¿Cuál es el páramo de Sumapaz? En el caso de Ciudad Bolívar, ¿cuál es la supuestamente reserva del Carraco? Y ahí la tenemos pintada, pero no tenemos una limitación en ese momento por resolución que le diga a la minería, este es el área protegida, le gusta aquí no me toque un centímetro. Y en eso está. ¿Quiénes son, digámoslo, los actores decisivos, tanto públicos, privados como cívicos, que intervienen en la elaboración del POD y que precisamente pues están en la definición de todas estas cuestiones? El POD es un proceso que inicia con una seria voluntad y de trabajo abierto y participativo. Pues de hecho estamos pensando en la ciudad, o sea, cómo no hacer el involucramiento de cada uno de los actores y sectores que en torno al ordenamiento se tengan que dar. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos nosotros haciendo la construcción social del territorio, y hacer la construcción social implica tener a los habitantes del ciudadano a pie, tener los sectores económicos, los productivos, los culturales, los ambientales, cuánta manifestación en este momento organizada, sectorial o poblacional existe en la ciudad que manifiesta su interés de saber qué debe hacer con la ciudad. Y en una responsabilidad más institucional, la coordinación del proceso de la revisión del POD es una tarea misional de la Secretaría Estatal de Planeación, que con los demás sectores del distrito tiene que hacer el proceso de liderazgo para que eso sea. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas, debilidades y oportunidades del manejo de lo rural en Bogotá? ¿Qué debilidades tenemos hoy? Una falta de institucionalidad. Cuando uno va a mirar los asuntos rurales en Bogotá, entonces que hay que mirar el tema productivo, vaya desarrollo económico, que el tema de planeamiento, planeación, que el tema ambiental, etc. Entonces hay una dispersión de todas las funciones rurales, y hace rato se viene proponiendo por parte de las comunidades el ejercicio de la Secretaría de los Asuntos Rurales de la ciudad. O sea, nosotros no tenemos una figura administrativa, institucional, que asuma el tema de lo rural en Bogotá y vea las ventajas que yo le he mostrado, porque entonces esas son las oportunidades, la que acabo de decir. La oportunidad es la capacidad productora que hoy tiene la zona rural de Bogotá. Generamos el 1% de una capacidad del 25% en alimentos que podemos dar a la ciudad. Imagínense eso. O sea, todo lo traemos nosotros del Orinoco, del Meta, de Boyacá, y indudablemente vamos a seguirlo trayendo. Pero lo que estamos diciendo nosotros, entonces, nuestra ruralidad en qué convierte. Otra ventaja de la ruralidad, oportunidad de la ruralidad también es el ejercicio del potencial de los valores naturales que se tienen. Es que la provisión del agua viene del páramo que tenemos en Sumapaz. Es que la provisión de los bienes, servicios, de los flujos del aire, de la posibilidad de tener agua, de tener corrientes aquí que nos generen una estabilidad y unas formas climáticas en la ciudad, pues vienen las corrientes que se presentan en las zonas rurales porque aún conservan áreas protegidas. ¿Qué amenazas tenemos? Sin duda, en el caso de Ciudad Bolívar, la amenaza de la minería, la amenaza de los grandes proyectos, la amenaza de la expansión urbana en Ciudad Bolívar es la más crítica, la situación que se está dando sobre el Guabal, sobre Kiva, el hecho del control, de la forma incontrolada y mesurada que se está creciendo en la ciudad. Hemos hecho un cálculo en términos de fotografía, tomamos una fotografía de 2004, una fotografía de 2010, y en ese lapso de tiempo se hace un cálculo exponencial de aproximadamente 1.000 personas, 1.000 familias que se han venido ocupando en ese territorio. Estamos diciendo que hay unas posibilidades muy serias de que en menos de 10 años nosotros tengamos conurbado a la ciudad con Kiva. Por eso hoy Kiva rápidamente es centro poblado, área de contención, parques, unidades de planeamiento agroindustrial rural, zonas de barreras, y hacer entonces que la ciudad encuentre los límites del desarrollo. O sea, la ciudad tiene que entender que tiene límites, ¿sí? Y si no encuentra los límites, pues va a seguir generando esa gran huella ecológica y ese gran impacto sobre la región. ¿Cuál es la importancia de las reservas naturales cuando uno la pone a jugar con la importancia de la generación de ingresos, como con la productividad rural campesina? O sea, ¿qué tanto peso tienen que las reservas se mantengan como tales o inclusive aumenten sus predios dentro de la gestión de la administración? Ese es un dato muy sentido, muy bueno, Andrés, de Ciudad Bolívar, porque sé que es un tema de allá. Es decir, la gente llega y dice, bueno, esta es mi finca, y usted me está diciendo que la mitad de mi finca es área protegida, o sea, no puedo producirla,
porque usted no me deja meterle vacas, no puedo hacer ahí en esa área siembra ni cultivos, entonces ¿qué hago con la mitad de mi finca? ¿Qué hago? Entonces me está jodiendo usted, y entonces es obviamente un poco la reacción de la gente. La otra tónica es, llegan las entidades, las autoridades diciendo hay que conservar, hay que proteger, y llegan con unas propuestas del no tocar, del que usted solamente mantenga, siembre, contemple, pero contemple, si no tengo posibilidad de ingreso, pues como que ¿cómo lo hago? Nosotros no tenemos que seguir alimentando ese divorcio, o sea, no se puede seguir alimentando, es decir, la posición del campesino diciendo es que si yo me dedico a conservar no como, o la posición de la entidad de las entidades conservacionistas es que usted únicamente puede contemplar. No, yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es, entienda que usted tiene un potencial natural en su terreno, en su territorio, en su localidad. Entienda eso, entendámoslo conjuntamente. Y en ese sentido generemos compromisos también primero financieros, de instrumentos de compensación. Si usted va a mantener allí una oferta de bienes y servicios que terminan proveyendo a la ciudad una cantidad de mejoras, pues hombre, la ciudad debe entonces repartir unos beneficios que tiene en diferentes actividades que hace para que usted pueda conservar esa actividad. Cree incentivos, no le genere, no le aumente, no le cree impuestos, exímalo de impuestos, dele algún tipo, cree un fondo para los ejercicios de la conservación y la protección, maneje los subproductos del bosque, haga una propuesta del tema no sé, en buena medida controlado del biocomercio, o sea, alternativas que a la gente que está sobre áreas naturales y reservas también pueda entender que hay una actividad productiva sostenible que con ellos pueden tener. Y que la actividad rural se desarrolle también con los estándares pues, de manejo ambiental. O sea, no podemos seguir entendiendo que por ser agricultor entonces de cualquier manera tengo que seguir sembrando. No, también tengo que hacer un choque cultural del hecho de no utilizar el agroquímico, de saber que tengo que hacer una utilización racional del agua, que no puedo llevar la vaca a brevar hasta la ronda porque es que la pata me genera un impacto, entonces ¿por qué no hago unos pequeños abrevaderos donde puedan tomar? O sea, una cantidad de lógicas en conjunto que hay que hacer para que esos territorios aguanten. El mismo campesino tiene que entender que a ese ritmo, pues en menos nosotros de 12 años, que es el cálculo que se ha venido proyectando de la fertilidad de los suelos, usted ya no le sirve ese suelo. Entonces, ¿por qué cada vez cree que tiene que subirse? ¿O por qué cada vez que toma otra área? Porque es que el suelo que antes araba, que antes utilizaba, con las prácticas que tiene, ya no le sirve. Y entonces se pregunta, pero es que ese no dio esta papa y cada vez me coge más plagas. Pues claro, cada vez usted tiene menos nutrientes, menos microorganismos en el suelo que lo protegen, utiliza más químicos, le genera menos utilidades porque a un cultivo de papa pueden haber hasta 15 aspersiones de agroquímicos durante el cultivo que dura 4 meses. Imagínense el cálculo en gastos también en químicos. Entonces una cantidad ahí de lo que hablamos al comienzo, de las debilidades de no poder tener unos asuntos institucionales que enfrenten y que asuman la responsabilidad del desarrollo rural. ¿Cuáles serían, digamos, las instancias, fechas o momentos definitivos que tiene este POT para ser definido en vistas a la situación rural? Listo. Hoy tenemos concertación, hoy es estas fechas, estamos nosotros en enero en concertación con la CAR, pasa después al Consejo Territorial de Planeación, que es una instancia distrital que tiene representación de todos los sectores y actores. Debe pasar, calculamos nosotros, que pueda estar sobre marzo en el Consejo de Bogotá para que sea adoptado por acuerdo, y en el caso en que no sea por acuerdo del Consejo tendría que pasar a decreto del alcalde. ¿En qué momento, por ejemplo, se define el Consejo o el decreto? ¿En qué momento? Sí, de este año, en marzo. Se calcula que puede ser en marzo. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Secretaría de Planeación para decir que un territorio o un grupo, una comunidad es rural? Primero hay una condición agrológica que se llama el suelo. Entonces hay unos estudios por parte de IGA que dicen estas áreas tienen vocación agrícola. Entonces establecen unos usos. Después de eso, los planes de ordenamiento territorial han venido definiendo las áreas que requieren para su expansión. Entonces, seguramente en muchas de las zonas donde son urbanas, anteriormente hay una condición agrológica muy alta. Los suelos de mayor capacidad agrológica, es decir, 1, 2 o 3, con mayor posibilidad o vocación de sembrar, estaban en el norte. Mucha parte del norte desurbanizada. Es decir, hicimos casas donde debíamos haber sembrado. Eso sucedió en Sabana. Eso es por eso las grandes presiones de ahí de mantener el poco área rural que nos queda en el norte. Y empieza acá el plan de ordenamiento a establecer esos suelos. Entonces concerta con la autoridad ambiental. Si nosotros hoy quisiéramos tomar otra porción, cosa que sería desafortunada, pero si hoy se quisiera tomar otra porción para suelo rural,
Pues ¿de dónde la saca? Del suelo, para suelo urbano, ¿de dónde la saca? Pues del suelo rural. Y tiene que hacer concertaciones con la autoridad ambiental, decirle, mire, yo necesito, tengo esos problemas de vivienda, de gente, no sé qué, y le va justificando y así se va armando el mapa. Obviamente está basado en los estudios, el tema de las pendientes es importante, el tema de los riesgos, el tema de los elementos naturales que hay que respetar, pero las ciudades vienen definiendo con sus planes de ordenamiento cuáles son suelos urbanos o suelos rurales. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu colaboración. Bueno.